Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor David Pedraza continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema Libertad para elegir. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Muy buenas tardes, iglesia. Hay un concepto que constantemente usan los medios de entretenimiento. Le llamamos, yo le llamo secuencia progresiva. Tal vez usted lo va a ver más cuando lo ejemplifique. Ya es difícil encontrar una serie, un programa exitoso que no esté respaldado por una secuencia. De manera tal que las novelas que veíamos nosotros cuando éramos más pequeños ya resultaron ser una estrategia sumamente exitosa. Entonces ahora vemos series de televisión por temporadas y ahora las películas también ya son seriadas. Y entonces resulta ser que no puedes entender la totalidad de la película, del evento, del capítulo, a menos que conozcas todo el contexto. Solamente puedes entender en plenitud si tú eres un ávido seguidor de esa serie, de ese programa, de esa película. Y entonces tienes que saber algunas de las cosas que han sucedido en otras partes de la historia. Bueno, esto va a suceder igual con el tema del día de hoy. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, un llamado a la libertad. Difícilmente vas a entender el tema del día de hoy de Gálatas capítulo 5 si no tienes el contexto de toda la carta a los Gálatas. Vas a tratar de encontrar algunas frases y esas frases no van a cobrar sentido a menos que identifiquemos el contexto de toda la carta. De otra manera vamos a llegar a algunas conclusiones equivocadas, algunas ideas erróneas de lo que quiere manifestar. Déjenme darle algunos fundamentos que son importantes tomar en cuenta para entender el pasaje de hoy. El tema de toda la carta es entender esa libertad espiritual que tenemos en Cristo. Porque solo hay un evangelio, solo hay una buena nueva, una buena noticia que es por medio de Jesucristo. Y Pablo fue enviado a predicar, precisamente Cristo mismo le envió. Y la ley del Antiguo Testamento hace conocimiento del pecado, pero no tiene la capacidad de transformar vidas. Por eso es preciso entender la magnitud de vivir una vida por fe. Porque hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, no tenemos que regresar a ningún tipo de esclavitud, sino que en esa libertad sirvamos por amor unos a otros. Y es entonces que se manifiesta el pasaje del día de hoy de Gálatas 5, 16 en adelante. Y habla de dos tipos, de dos corrientes. Aquellas que son fundamentadas en la carne y aquellas que son fundamentadas en el espíritu. Y nos dice que tenemos esa libertad para elegir, pero no elegir entre una y otra, sino es mucho más profundo. En breve me explicaré mejor en ese sentido. Si usted y yo no entendemos todo esto, el contexto de la historia, pensaremos que la instrucción del día de hoy es: no hagas esto, sí haz aquello. Como si se tratara de esfuerzos humanos, de evitar las obras de la carne y buscar las obras del Espíritu. Y si hacemos eso, es pretender que a través de un Agar tengamos un heredero. ¿Se acuerda de la historia en Abraham? Bien, pues así como hablamos de esta historia de Abraham, de Sara y de Agar, enfoquémonos hoy en Gálatas capítulo 5 a partir del verso 16. Acompáñenme, por favor. Gálatas 5, 16, y vamos a quedarnos en este pasaje, no vamos a movernos de este texto. Dice así: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne,
Déjenme dando un poquito más de contexto con lo que hemos venido hablando. Digo pues, anden en la libertad que puedes lograr por la fe en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque te van a esclavizar. Ya que tú fuiste liberado, fuiste adoptado porque tienes fe, porque eres hijo de la promesa. No desperdicies así tu vida, no tiene sentido alguno. La carne no tiene la capacidad de satisfacerte, no te librarás de las consecuencias, no podrás dejarlo fácilmente. Como que cobra un sentido diferente verlo de esta manera. El texto original usa una frase que está como una doble negativa, no y nunca, de ninguna manera, enfatizando la negativa de no anden en la carne, en sus deseos. Y dicen los deseos de la carne porque resultan ser atractivos, resultan ser llamativos. Y porque son llamativos es que hace esta referencia de cuidado de caer en esta dinámica. Ahora, cuando se refiere a la carne, no se está refiriendo al cuerpo físico. Cuando nosotros referimos al cuerpo físico como tal, a veces la Escritura lo llama, no en este contexto, al pasaje cuando se expresa en la carne, está haciendo referencia al principio de pecado que pretende dominar al cuerpo, pero no el cuerpo físico como tal. En las corrientes del primer siglo ya muchas personas habían hecho esta diferenciación de que el espíritu era bueno y la carne era la mala. Por lo tanto, la chamba era castigar la carne para que el espíritu se purificara. Y entonces hacían todo este tipo de prácticas. En nuestra idea de pensamiento, utilizando este dualismo, lo que hacían es decir, bueno, si el espíritu está en el Señor, bueno, pues que la carne haga lo que quiera. Y en el nombre de eso se daban permiso de infinidad de cosas. Dice ahí, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Dice que son dos fuerzas opuestas, dos fuerzas contrarias. En el mes de mayo hicimos un día de campo de familia y pusimos una cuerda y dividimos al grupo en dos. Y entonces tenían que jalar de uno y del otro lado. Sí, lo han jugado varias veces, supongo yo. Bueno, la idea es que o uno uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. No pueden ganar los dos, no pueden perder los dos. Uno gana, el otro pierde. Esto es lo que está tratando de ilustrar el pasaje. No pueden coexistir ambos, no pueden ganar ambos. Si uno prevalece, automáticamente el otro va a desaparecer, para bien o para mal. ¿Qué quiero decir? Bueno, no puede permanecer al mismo tiempo gozo y envidia. No puede prevalecer al mismo tiempo bondad y homicidio. No puede permanecer la fe y la idolatría, la paz y la contienda, la paciencia y la fornicación, la templanza y la borrachera, el amor y el adulterio, la benignidad y la inmundicia. No pueden estar juntas. O está una o está la otra, pero ambas no van a estar. No te engañes, y es lo que nos está tratando de retar el texto. No pueden coexistir la carne y el espíritu al mismo tiempo. Una va a desplazar a la otra. Verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora entendemos que la ley señala o enseña los principios de moral y de conducta, pero no tiene la capacidad de transformar. Y muchas veces queremos ser guiados en el Espíritu, pero con una ley impuesta. ¿Cómo es esa ley impuesta? Te levantas y dices, tengo que amar. ¿Por qué? Porque es la instrucción de Dios. Tengo que amar y tengo que ser manso con A, Tengo que tener paciencia, porque es lo que se espera de mí como hijo de Dios, como un creyente. Bueno, si tú aplicas de esta manera el texto, estás bajo la ley. Estás tratando de que a través de esfuerzos humanos cumplas la renovación espiritual.
En otras palabras, es como si fueses hijo de la esclava. Pensamos que somos hijos de Dios por hacer las cosas correctas, y es otra forma de esclavitud. Puede ser que tal vez así hemos presentado nuestra fe y estamos fallando en esta idea de interpretación. El Señor Jesucristo habló de esto y dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, en Juan capítulo 8. Este texto confirma que los que practican estas obras serán controlados y sometidos por ellas, esclavizados, y hasta va a destruir nuestra vida. Dice el verso 19, Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne. A ver, les voy a explicar qué significa ser controlado, ser sometido por tu propia carne. Otra forma de decirlo: el trabajo de la carne se hace evidente a través de, y lo va a clasificar en 3 criterios. Primero, el criterio que va sobre el contexto sexual. Primero de ellos, adulterio, relación sexual que afecta o atenta contra un pacto efectuado, en relación con pareja o en el aspecto físico o en el aspecto espiritual con referencia a Dios. El adulterio destruye y atenta la promesa que se hace como pareja, y por eso es que es tan delicado. El adulterio lastima y daña las relaciones. Fornicación, relación sexual ilícita, es así denominada por el hecho de efectuarla con alguien que no es tu cónyuge, tu pareja. Solteros o casados que lo hacen con otra persona. Esas personas casadas no solo cometen fornicación, sino también adulterio. Las dos cosas juntan. Destruye y atenta contra la santidad y la inocencia, contra tu propio cuerpo. Cuando hablo con jóvenes acerca de esto y les digo: tú dices amar a tu novia, pero al mismo tiempo pretendes usarla para satisfacer deseos egoístas. No puede cohabitar fornicación y amor. Inmundicia es una suciedad física o moral. Es la palabra que se usaba para excluir a las cosas y a las personas que no están limpios para ser tomados en cuenta dentro del culto ceremonial. A veces nos preguntamos: ya llegué a la iglesia, pero ¿vienes purificado o vienes inmundo? Es decir, estás lo suficientemente limpio, y estoy hablando espiritualmente, no físicamente, estoy hablando espiritualmente. ¿Estás limpio para ofrecer adoración a Dios? Lascivia, exceso, desenfreno, indecencia, libertinaje, es cuando se han perdido los límites morales y se hace una inercia de depravación que es llevada hasta el límite. Estas cosas pueden esclavizar, pero son expresiones en la sexualidad. Pero también hay expresiones en el área espiritual. Primera de ellas, idolatría. Cualquier acción, acto o persona que pretende sustituir a Dios. Cualquier acción, acto o persona que pretende ocupar un lugar que solamente le corresponde a Dios. Hechicerías, uso de encantamientos, invocaciones, poderes ocultos, uso de amuletos y todo este tipo de cosas. En el fondo, el hechicero pretende usar fuerzas demoníacas para controlar o imponer su voluntad. Cuán iluso se es una persona que pretende entrar en esta área y salir ileso de todo esto. Herejías, validar una voluntad personal fuera de la voluntad divina, independientemente de la motivación, es el inicio de las sectas que tienen esta enseñanza. Con herejías se justifican en movimientos religiosos cosas que no enseña la Escritura. Entonces, las obras de la carne pueden ser de tipo sexual, de tipo espiritual, pero también de tipo relacional. Y aquí incluye alrededor de 9 expresiones diferentes. Cada una de ellas no son totalitarias, lo que pretenden es ilustrarla. Empieza la lista: enemistades, antipatías, odios, rencores,
pleitos, rivalidad en busca de lo propio, parecido a la contienda. En ocasiones es esa persona que amotina seguidores en busca de su beneficio. Celos, deseo que pretende poseer lo que otros tienen. Por otro lado, la envidia es ese celo que se disgusta por la prosperidad de otros. Iras es enojo a un grado agitado de los sentimientos que lleva a la acción de provocar daño hacia otra persona. Es una indignación interna. Disensiones, esa persona que causa divisiones, que quiere crear grupitos, que deja fuera a algunos, que pretende separar a los amigos, que modifica el ambiente de un entorno, ya sea familiar, laboral, eclesiástico, afecta, crea colisiones. Es esta persona que está distorsionando el entorno de un lugar. Homicidios, atentar contra la vida de alguien. En sentido figurado, es ese deseo de dañar o de crear daño hacia alguien en específico. Borracheras es cuando el ingerir la bebida me hace perder la cabalidad en juicio, distorsionar la conciencia o los valores personales y proceder sin evaluar las consecuencias. Muchas personas toman precisamente para eso. Quiero tener un bloqueo de mi moral para atreverme a hacer lo que en mis 5 sentidos no haría. No existe institución humana, sea familia, iglesia, trabajo, que pueda sobrevivir permanentemente a los problemas interpersonales. Tarde o temprano lo irá debilitando hasta que al final lo destruya. Y es lo que pretende ilustrar el pasaje. Puede continuar con muchas más, pero dice el verso 21, acerca de las cuales estas obras de la carne les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos decir que los que tienen estas prácticas como forma de vida, este tipo de personas, y nuevamente con una doble negativa, no y nunca podrán recibir el reino de Dios por herencia. Y entonces aquí sale el teólogo que todos tenemos dentro. No es cierto, yo soy salvo por la fe en Jesucristo. ¿Verdad que sí? Más de uno ya lo venía pensando, ¿verdad? Este tipo de personas solo están ligando su salvación con respecto a la eternidad, pero no pueden ver la salvación en la vida presente, en el hoy en día. Este tipo de personas hace evidente que no ha sido salvado. Y de inicio no ha sido salvado ni del pecado ni de su influencia. No hablamos de perfección, hablamos de una forma de vida. Y es entendible el por qué. Porque las personas que viven así están lejos de la influencia del Espíritu de Dios y de la bendición misma de Dios. Son esclavos de su propia carne. No busquemos la respuesta que satisfaga nuestro argumento teológico. Observemos la evidencia espiritual. Y entonces algunos de nosotros estamos en este camino. Dice, pero en contraste, esas personas que han nacido de nuevo, esas personas que han sido adoptados, esas personas que entienden su identidad espiritual, esas personas que son salvos por la fe en Jesucristo, esas personas que entienden la importancia de servir unos a otros, esas personas que viven en el Espíritu, por obvias razones van a producir su fruto. Y conoces el pasaje, dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si lo clasificamos de alguna manera, podríamos decir que los primeros 3 son cualidades que se hacen manifiestas, cualidades que se expresan en uno. La expresión es en el interior, y puede ser que algunas personas lo noten, pero solo tú sabes si lo tienes. Solo tú sabes si lo tienes.
Por ejemplo, dice amor, usa la palabra ágape y lo traducimos como amor sacrificial. Es esa búsqueda por el máximo bienestar de la persona amada. Hay personas que pueden fingir amor, pero con el tiempo no van a prevalecer, porque el amor es una demanda muy alta para ser resuelta en tu propia carne, en tu propia fuerza. Gozo, una sensación de alivio independientemente a la referencia del entorno en el que se vive. Se denota como una sensación de bienestar que no es producida por las circunstancias. Si fuese eso, sería felicidad o alegría, pero no estamos hablando de felicidad o alegría. No estoy bien porque me fue bien, estoy bien porque sé quién es mi Dios, dónde estoy parado y cuál es el propósito de mi vida. Paz es esa condición de armonía en el entorno independientemente del contexto, las situaciones o la adversidad. Es la confianza plena en el propósito y control divino en mi vida. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a suceder de todo esto, yo no sé si van a estar bien las cosas el día de mañana. Lo único que sé es quién está en el trono y quién gobierna mi vida. Los siguientes tres hablan acerca del enfoque en la conducta. El enfoque en la conducta, esa conducta que se hace manifiesta. Paciencia, capacidad de soportar en medio de la adversidad. Tiene que ver con permanecer firme, persistente, fiel. Es el óptimo resultado que se espera en medio de la adversidad. Bondad, es esa cualidad moral que se describe mediante el término de bien o de hacer el bien. Se usa para personas regeneradas. Cualidades que se pueden distinguir en una persona en su capacidad de procurar el bien o un beneficio. Benignidad. Dicho aquello que es placentero, recto o justo, disposición del corazón en los hechos, no significa una cualidad de bondad, sino bondad en acción, expresado en acciones, en cosas concretas. Tercer grupo, aquellas que son expresadas en el carácter. Fe, aquello que practica el Hijo de Dios. Convicción que se basa en lo prometido o en lo escuchado. Puede ser que no lo veas, por eso es fe. Y sí es importante la fe, pero es más importante el objeto de nuestra fe. Yo puedo depositar mi fe en alguien o en alguna circunstancia, pero la fe está depositada en aquel que murió por mí, y eso hace la diferencia y hace que mi fe valga la pena y tenga razón de ser. Mansedumbre, virtud de aquellos que sufren en medio de la opresión, estrechez, sumisión, privación, y que a pesar de dicha adversidad mantienen una actitud adecuada ante la situación. Coloquialmente podemos decir la frase: es esa persona de mecha larga o esa fuerza bajo control. Templanza, la mejor traducción es dominio propio, capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y sus emociones. Y por eso el pasaje afirma de esta manera, y afirma de manera contundente: contra esta manifestación espiritual no hay ley que pueda prevalecer. Cuando estoy en el Espíritu, produzco su fruto. Mire un detalle nada más. Si usted analiza cada una de las palabras que hablé, ninguna de ellas es un verbo. No son acciones por hacer. Son cualidades que se encuentran en diferentes expresiones, pero es el Espíritu quien las produce. Dicho de otra forma, solo tendré paz cuando el Espíritu de Dios tenga el control, pero no al revés. Solo tendré paciencia cuando el Espíritu haya transformado mi entendimiento, pero no al revés. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos esto? Bueno, la ilustración puede ser como ese granjero que sale y su propósito para ir al campo es obtener fruto. Pero le pregunto, ¿el granjero es capaz de producir fruto? No. Pero es el objetivo. Quiere producir fruto, pero no tiene la capacidad de hacerlo.
Porque la capacidad de producir fruto es un milagro que le llamamos vida y solo puede ser producida por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que el granjero tiene la certidumbre de que puede producir fruto? Porque tiene fe en esta capacidad creadora de Dios, y lo único que hace es prepara la tierra para las mejores condiciones posibles. Entonces va a la tierra, limpia la tierra, quita la hierba, siembra la semilla, abona la tierra, riega la tierra y después espera el fruto. Así que usted y yo, lo mejor que podemos hacer es establecer las mejores condiciones posibles desde donde el Espíritu de Dios pueda trabajar. Déjeme ilustrarlo con un ejemplo. Yo quiero tener gozo. La meta es el gozo. ¿Y entonces qué? ¿Me río como loco todo el día para ver si se me pega algo? No, no funciona así. La semana pasada el pastor Arturo hablaba de la bendición que hay cuando nosotros nos servimos unos a otros. Mamás, a ver, no me van a dejar mentir. Cuando ustedes preparan una comida, cuando ustedes preparan y se esmeran por una comida para que quede deliciosa, piensen en esa comida especial. Ustedes trabajaron fuertemente por esa comida especial y después ves a toda la familia reunida y los ves comiendo y los ves disfrutando de ese alimento. Mamás, ¿cómo se sienten? Y nada más veo que me hacen. ¿Verdad que sí? ¿Se siente hermoso? Sientes placer al dar a otros. Sientes placer por dar a quienes amas. ¿Están de acuerdo conmigo? El pastor Arturo hablaba la semana pasada y decía que busquemos ese gozo a través de servir a otros. Y cuando tú entiendas esto, cuando tú te comprometas en invertir tu tiempo, tu dinero, tus recursos, en bendecir la vida de otros, un día, en algún momento, te vas a levantar y vas a sentir esa satisfacción que sienten las mamás cuando ven comer. Y van a decir, ¡wow! ¿Lo produciste? No, solo abonaste la tierra. Solo abonaste la tierra. Y solo aquellos que están sirviendo pueden entender lo que estoy diciendo. Solo la persona que se involucra en esto puede entender que hace una especie de sociedad con Dios, y en esa sociedad con Dios genera el ambiente idóneo, las condiciones idóneas para que el Espíritu Santo florezca. Y es entonces que encuentras el sentido de todo lo que está sucediendo. Y resulta que ves el resultado. ¿Cómo produzco gozo? Sirve a otros. Sirve a otros. ¿Cómo produzco gozo? Bueno, voy a ver otro pasaje que hemos hablado en estos días. ¿Qué tal cuando yo entiendo quién soy en Cristo? Porque cuando yo entiendo quién soy en Cristo y entiendo mi bendición espiritual, entiendo que soy hijo, que fue adoptado, que fue traído a la familia de Dios, que es heredero con Cristo y que va a participar del reino celestial, honestamente me importa un pepino lo que piensen los demás. Mi estima, mi valor, mi identidad, mi pertenencia, mi valor está arraigado en dónde soy, en dónde estoy, a dónde pertenezco, y no necesito andar buscando migajas de otros para que yo esté bien, para que yo esté estable, para que yo me sienta valorado o aceptado. Porque como yo sé quién soy, sé que soy hijo, sé que soy heredero, no necesito que tú me apruebes. Ya me aprobó el Señor. Y si el Señor me aprueba, lo demás ya pasa a segundo término.
cuando estoy en esta condición, no necesito de las circunstancias de que alguien me diga, ay, qué guapa amaneciste, qué linda te ves. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Y eso produce gozo. ¿Y qué tal cuando me sé satisfecho con lo que tengo? Le llamamos contentamiento, ¿verdad? Es esa capacidad de agradecer lo que he recibido como un regalo de Dios. Y cuando yo puedo enfocar mis ojos en lo que sí tengo, dejaré de mirar lo que me falta. Me puedo enfocar en lo que sí tengo y decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que sí tengo. Y entonces me puedo gozar por lo que Dios me ha dado y dejo de estar buscando lo que no tengo. Yo puedo seguir ilustrando este concepto de una, de otra o de otra forma. El punto es, ¿quieres gozo? Está bien, prepara la tierra. Prepara la tierra. Y cuando tengas la tierra abonada de la mejor manera, en un momento te vas a dar cuenta que el fruto espiritual va a brotar y vas a decir, wow. Y va a ser un momento de disfrute, de deleite, un momento hermoso. Espero estar comunicando la idea de cómo lograr el fruto del Espíritu. Lejos de ser una tarea por hacer, es una forma para evaluar de qué tan pleno está el Espíritu en mi vida. No lo tomes como cosas por hacer. No lo tomes como actividades por realizar. Es entrar a conducir por una carretera que ni conoces, que no sabes cómo es y que no sabes ni a dónde va y que tampoco tienes GPS. Y entonces es altamente probable que te vas a perder. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿por qué no sueltas el volante? Y le dice, Señor, yo no sé ni a dónde me llevas, no sé ni a dónde vamos, no sé ni cómo llegar. Pero tú sí, maneja tú. Maneja tú. Tú encárgate de esto. ¿Y entonces qué hago? Disfruta el paisaje. Disfruta el recorrido. Disfruta cada momento. Disfruta cada experiencia. Disfruta cada situación que Dios te permite vivir. Y entonces valorarás lo que representa ese fruto del Espíritu del cual habla, donde encontrarás que estas expresiones vienen siendo aquella llenura espiritual que te hace disfrutar tu recorrido por la vida. Y empieza a valer y empieza a tener sentido. Disfruta el recorrido. Necesitamos entender que la única forma es la forma de Dios. Deja de buscar atajos, deja de buscar alternativas. Entiende que es a la forma de Dios y no a tu forma. Señor, es que yo quiero paz. ¿Quieres paz? Sí, te tengo una tarea. Prepara la tierra. ¿Cómo, Señor? Resuelve esa situación que tienes y perdona. Ay, no, Señor, yo quiero que se muera y se vaya al infierno. Entonces no vas a tener paz. No, si quiero paz, resuelve eso. Y no hay otra forma. No hay una rebajita. No hay plan B. No, no lo hay. ¿Quieres estar en paz? Aprende el milagro del perdón. Y si no lo aplicas en plenitud, no vas a tener paz. No y nunca. Porque esa es la única manera. Arregla tus situaciones. Entiende el daño. Delega la justicia. Recibe
cuando te han lastimado. Resuelve estas situaciones para que una vez que hayas resuelto esto, te levantes una mañana y digas: no tengo bronca con nadie, estoy bien, estoy en paz, estoy tranquilo. Ahora, llegas a la iglesia y estás peleado con el hermano y te cambias de lugar porque ahí está el que me cae gordo y pretendes adorar. Otro ejemplo. Yo quiero dominar la lengua, Señor. Ato esta lengua con nudo puerco para que no salgan esas palabras que aquí están. Bueno, es que no se trata de que reprendas a tu lengua. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que reprendas a tu lengua. Dios quiere limpiar tu interior. Una ilustración que ha impactado mi vida. Va una persona con café y ahí va con el café y llega otro y le pega en el brazo y tira el café. La pregunta es: ¿por qué se cayó el café? ¿Por qué? Exactamente. No es que le pegaron, no es que no se fijó, no. Se cayó el café porque era lo que había dentro de la taza. Si hubiera agua, saldría agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué salen las maldiciones que salen de tu boca? ¿Por qué maldices? ¿Por qué hablas mal? ¿Por qué criticas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué repruebas? Porque no has sido renovado en el Espíritu. Y mientras sigas así, vas a pretender que el cristianismo se trata de callarte la boca. Y vas a pensar que lo correcto es no decirle lo que sí piensas. Y no es por ahí. Se trata que Dios limpie tu interior para que cuando tú hables no tengas la preocupación de que qué va a salir. Porque sabes que solo va a brotar bendición, porque estás lleno del Espíritu de Dios. Y solo va a brotar bendición. Y cuando te hablen de un problema vas a dar esperanza. Y cuando te hablen de un conflicto vas a hablar del poder de Dios. Y cuando te hablen de una situación vas a encontrar en Cristo la respuesta. Porque eso es lo que va a brotar de ti, la esperanza que modifica las situaciones. Es cuando entiendes entonces por qué las disciplinas espirituales te pueden llevar a realizar cosas que ni siquiera imaginabas que serías capaz de hacer. No se trata de no mentir, de no criticar o de no pelear. Se trata de que seas la persona que el Espíritu crea, de la cual no tendrás opción, porque cuando tú estás en el Espíritu, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y por eso lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cierra tus ojos. Yo soy un convencido de que en Cristo tenemos una nueva oportunidad. Yo soy un resultado permanente de ello. Y hoy, Padre, que estamos aquí reunidos como iglesia, vamos delante de ti reconociendo nuestra incapacidad y cómo muchas veces desde méritos, capacidades, esfuerzos humanos pretendemos vivir la vida en el Espíritu. Pretendemos parecer lo que no somos. Y hoy, Señor, que estamos aquí como iglesia reunidos, queremos pedir: Dios, ya basta de esto. No permitas que sigamos así, Señor. Necesitamos ser renovados por ti. Así que si tú estás aquí hoy entendiendo que quieres ser una persona que tiene paz, pero necesitas aprender a resolver ese conflicto que está en tu corazón,
haz esto conmigo, ponte de pie junto conmigo, diciendo: Señor, ayúdame. Ayúdame, yo no puedo, necesito de ti. Yo no voy a resolver esta situación solo, no soy capaz de hacerlo. Gracias por la honestidad de los que se ponen en pie. Yo no lo puedo resolver solo, Señor. Necesito que tú lo hagas, o de otra manera voy a vivir todavía más religiosidad, voy a seguir viviendo todavía más hipocresía. Necesito que tú rescates, Padre. Señor, yo no quiero seguir controlando mi lengua, pero más que otra cosa sometiendo mi lengua. Yo quiero tener bendición en mis labios y no solamente refrenar mi boca para no seguir pecando. Y si tú eres de esos, ponte de pie también. Señor, yo ya no quiero hacer esto. Señor, yo quiero ser una persona que ama a sus semejantes y que no se enfoque en sí misma. Quiero ser una persona que entiende el propósito de ser un ser relacional, un ser que está y cobra sentido a la luz de sus semejantes. Líbrame, Señor, de mi propio egoísmo y enséñame a servir por amor a otros. De esta inquietud eclesiástica que me detiene, me paraliza y no me permite crecer. Y si tú eres uno de ellos, también ponte de pie. Y tal vez estoy mencionando algunas cosas, pero tal vez hay otras de las cuales sabes que te tienes que pedir, de agarrar de la mano de Dios, tienes que pedir de su ayuda, tienes que resolver esta situación, porque solo Dios, solo el Espíritu de Dios es capaz para modificar esa situación que tanto has intentado tú, pero que no has logrado y has fracasado. Y en el nombre de Jesús, Padre, vemos a las personas de pie, pero yo no conozco sus corazones, pero tú sí, Señor, tú sabes lo que está pasando en cada corazón, tú sabes lo que está sucediendo en cada vida. Padre, no queremos más de esto, no queremos seguir ocultando la carne, queremos ser seres espirituales, seres que manifiestan desde su esencia lo que somos en ti, Padre. Queremos ser transformados por ti, queremos dominar esa naturaleza, Señor, y que todo lo que vean las personas en nosotros manifieste tu honra y tu gloria. Lleve, Señor, palabra tuya, lleve esperanza tuya, Señor. Restaure relaciones, restaure matrimonios, restaure, Señor, amistades. Padre, queremos ser esa iglesia que se atreve a ir más allá en la milla, en el servicio, que dan hasta que pueden dar más, como dice Filipenses, hasta ellos mismos darse, porque eso es lo que tú esperas de tu iglesia, porque la única forma de obtener el gozo es a través de entregarnos a nosotros mismos. Padre, ayúdanos a entender esta realidad espiritual. No sabemos cómo hacerla, no sabemos cómo vivirla, pero sabemos quién sabe y quién nos puede guiar, quién puede llevarnos, y queremos disfrutar de este recorrido espiritual contigo. Bendito seas, Señor, porque tú nos permites hacer esto en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús, y por Él oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.